En el teórico de hoy vamos a abordar la base forrajera en sistema de invernadas pastoriles, enfocándonos en la región pampeana de la provincia de Buenos Aires. Los objetivos de la clase de hoy es, por un lado, reconocer cuáles son los recursos forrajeros utilizados comúnmente en invernadas pastoriles en esta región, organizar cadenas de pastoreo con diferentes recursos forrajeros para lograr una oferta forrajera estable a lo largo de las diferentes estaciones del año, comprender la variabilidad productiva y de calidad a lo largo del tiempo, aplicar las herramientas de balance forrajero y reconocer las variables de utilización de los recursos forrajeros. Bien, una forma de abordar los agroecosistemas es a partir de los potenciales de los sistemas, en el cual se pueden identificar por un lado el potencial alimentación y por otro lado lo que es el potencial animal. Ustedes en la clase pasada se introdujeron lo que es el potencial animal y la intención de la clase de hoy es abordar el potencial alimentación enfocándonos principalmente en lo que es la estructura forrajera. Recordarán ustedes que cuando hablábamos de estructura forrajera eran todos aquellos cultivos destinados para el pastoreo directo de los animales. Esta estructura forrajera a su vez se ve potenciada y muy utilizada en lo que son los sistemas de invernada a partir de la fertilización, es decir, la incorporación de fertilizantes, ya sean fosforados o nitrogenados, en el cual permiten aumentar la producción de esta estructura forrajera. Y como verán en la clase siguiente, en los sistemas de invernada la suplementación juega un rol importante para poder aumentar la carga animal y para poder generar una dieta equilibrada a lo largo del tiempo. A partir del equilibrio del potencial alimentación y del potencial animal vamos a ver que da como resultado la productividad secundaria, es decir, los kilos de carne por hectárea por año generado en el establecimiento dedicado a esta producción. De manera general vamos a dividir a la provincia de Buenos Aires en dos grandes mitades. Estas dos grandes mitades, una representada por lo que es la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y otra en lo que es la zona este de la provincia de Buenos Aires. Esta división general de la provincia en dos grandes mitades se debe principalmente a que presentan diferencias de suelo y alguna diferencia climática, principalmente en lo que se refiere a situaciones de temperatura y principalmente a situaciones hídricas, es decir, precipitaciones. En la zona oeste de la provincia de Buenos Aires están presentes suelos que son de estructura francos arenosos, en el cual permite la incorporación de la especie alfalfa, ya que cubre su requerimiento bajo esas condiciones edáficas. En cambio, en la zona este predominan lo que son suelos francos arcillosos, en donde comúnmente esta especie alfalfa presentan algún tipo de restricciones para expresar su crecimiento, en el cual es reemplazado por otro tipo de leguminosa que es el trébol rojo. Vamos a profundizar estas dos grandes zonas a continuación, en el cual vamos a poder identificar los distintos recursos forrajeros que se implantan en cada una de ellas, en el cual el objetivo es que expresen su máxima producción para poder lograr la mayor oferta forrajera en cada una de estas dos grandes regiones. Bien, vamos a comenzar a describir los recursos forrajeros presentes en los sistemas de invernadas pastoriles en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a comenzar a describir lo que son los cultivos perennes, en el cual la pastura que se implanta en esta zona son pasturas de alfalfa. Y aquí nos podemos encontrar con dos versiones diferentes. Pasturas de alfalfa pura, es decir, la única especie que se implanta en la alfalfa, o podemos encontrarnos con mezclas de alfalfas con cebadilla, alfalfa con pastobillo, alfalfa con cebadilla más pastobillo y alfalfa con festuca. Cuando hablamos de alfalfa tenemos que conocer de que es una especie cíclica, es decir, las plantas van a pasar por diferentes estadios fenológicos que una vez cumplida una cierta etapa fenológica vuelven a repetirla en un ciclo sucesivo. Esos diferentes estados fenológicos se relacionan por un lado con la calidad y con la producción de pasto y a su vez se relacionan con las sustancias hidrocarbonadas que reservan estas especies en sus raíces. En esos diferentes estadios fenológicos vamos a tener por un lado diferente producción de pasto relacionado con diferentes calidades y a su vez también va a estar relacionado con diferentes niveles de sustancias hidrocarbonadas en sus raíces. Cuestión importante a tener en cuenta esta reserva de sustancias hidrocarbonadas para lograr de que esta especie pueda persistir y producir en el ambiente en el cual nosotros la vamos a implantar con una duración de aproximadamente de 4 años.
Vean ustedes en este gráfico como, en el cual representa por un lado los diferentes estadios fenológicos por los cuales pasa la alfalfa y por otro lado presentan líneas en el cual está relacionado la calidad del forraje y por otro lado las líneas ascendentes en el cual está relacionado con lo que es la producción de pasto. Vamos a comenzar a hablar por los diferentes estadios fenológicos. Las plantas pasan por una etapa inicial que se denomina crecimiento nueva onda con la elongación de los entrenudos. Luego estos entrenudos pasan a un estado de madurez en el cual se la denomina etapa fenológica de prebotón floral. Una etapa de botón floral en el cual la planta aquí acumula la máxima cantidad de sustancias hidrocarbonadas en sus raíces, relacionado un poco con un equilibrio entre lo que es la producción de pasto y lo que es la calidad del pasto. Y cuando hablamos de calidad de pasto, hablamos de proteína, de contenido de fibra y de lignina, y relacionado obviamente con lo que es la digestibilidad del forraje. Y luego pasamos por una etapa de floración, en el cual aquí podemos observar que es la máxima producción de pasto de esta pastura, pero también se relaciona con la menor calidad. En ese sentido, estas pasturas se utilizan en etapa de botón floral o inicio de floración, en el cual se alcanza, por un lado, el equilibrio entre lo que es la cantidad y la calidad del forraje, y a su vez también está correlacionado con la máxima acumulación de sustancias hidrocarbonadas en las raíces de las plantas. Pero a su vez, cuando hablamos de alfalfa, tenemos que identificar qué grupo de reposo invernal presentan estas plantas. Esta característica de reposo invernal es una característica genética que, como vamos a ver a continuación, está relacionada con el periodo en el cual estas plantas crecen. De manera general podemos dividir a las alfalfas en dos grandes grupos. Grupos que presentan reposo invernal, en el cual están representados por los números 1 a 6, y grupos con reposo invernal intermedio o sin reposo invernal, representados por los números 7 al número 11. Esta información de los números o de grado de reposo invernal es una característica genética en el cual a la hora de comprar la semilla esta información es brindada, y es importante porque como vamos a ver a continuación, está relacionado en el momento en el cual estas pasturas producen pasto. Es importante conocer si estoy trabajando con una pastura pura de alfalfa con latencia, sin latencia, o una pastura de alfalfa con mezcla con gramíneas, ya que esto va a influir en la cadena de pastoreo. Recordarán ustedes que la cadena de pastoreo era el momento en el cual los cultivos producían y podían ser utilizados por parte del ganado. Aquí tenemos presente las diferentes cadenas de pastoreo de pasturas implantadas, ya establecidas, de alfalfa pura con latencia, sin latencia y pastura base alfalfa. Cuando trabajamos con pasturas de alfalfas con latencia, se utilizan desde el mes de enero hasta el mes de abril y luego se vuelven a utilizar desde octubre hasta el mes de diciembre. En el caso de alfalfas puras sin latencias, la cadena de pastoreo es de enero hasta mayo y luego de septiembre a diciembre. Y cuando trabajamos con pasturas base alfalfa con mezcla con gramíneas, estas pasturas se utilizan durante todo el año. Sobre todo en los meses de junio, julio y agosto lo vamos a utilizar en base a la gramínea, y luego tenemos que tener la información de qué grado de latencia presenta esta alfalfa para ver la época en la cual se va a utilizar la pastura en base a esta especie. A su vez es importante conocer la dinámica de crecimiento de estas pasturas, ya que van a aportar una oferta forrajera diferente para los distintos meses del año. Aquí en el gráfico de las curvas podemos observar las tasas de crecimiento para las tres situaciones descritas anteriormente para los distintos meses del año. Y a su vez otra información importante a conocer es cuánto producen estas pasturas a nivel anual, en donde aquí tenemos que hacer una diferenciación en las pasturas en su primer año de implantación, que producen aproximadamente 5.000 kilos de materia seca por hectárea por año, y pasturas ya que están establecidas en producción, es decir, que presentan 2, 3 o 4 años de edad, su producción varía entre 10.000 a 15.000 kilogramos de materia seca por hectárea por año. A su vez es importante conocer no solo el aporte de kilos de materia seca, sino el aporte nutricional. Principalmente nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la energía metabolizable y desde el punto de vista del aporte de proteína. Como podemos observar,
La alfalfa se caracteriza por tener un buen aporte de proteína, alrededor de entre un 16 a un 20 o un 23%, dependiendo de la estación del año, y se caracteriza por tener una digestibilidad o un aporte de energía metabolizable muy bueno que varía entre 2,2 a 2,6 megacaloría por cada kilo de materia seca. Esta información de cuánto produce de manera anual, de cómo es su dinámica de crecimiento y el aporte de energía y el aporte de proteínas es importante para la confección de las dietas a lo largo de las diferentes estaciones del año. A su vez, esta zona de producción, en la zona oeste, estas pasturas perennes se articulan con cultivos de invierno, verdeos de invierno, cuya función es aportar materia seca en la estación, sobre todo invernal, momento en el cual las pasturas perennes bajan su producción o su tasa de crecimiento debido principalmente por las condiciones ambientales de bajas temperaturas y menor disponibilidad de nutrientes en el suelo. Es por ello que el cultivo de verdeo de invierno que se utiliza en esta zona es la avena, en el cual la cadena de pastoreo va desde mediados de abril hasta mediados o fines de septiembre y se caracteriza por tener un buen aporte de proteína, sobre todo en el primer corte, de alrededor de un 22%, y en los últimos cortes, es decir, a fines de agosto y septiembre, tenemos un aporte de proteína del 12,5%. A su vez se caracterizan por tener un buen aporte de energía metabolizable entre un 2,2 a un 2,35 megacaloría por cada kilo de materia seca. Es decir, que no solamente en esta zona tenemos presente las pasturas perennes descritas anteriormente, sino que se articula con un verdeo de invierno para poder reducir ese bache forrajero que se genera en dicha estación, y ese aporte forrajero está dado por el cultivo de la avena con las características mencionadas anteriormente. Vamos ahora a lo que es la zona este de la provincia de Buenos Aires, donde aquí los cultivos perennes, es decir, las pasturas que se implantan, son de trébol rojo, en el cual esta especie siempre se encuentra consociada con otras leguminosas y con otras gramíneas, como por ejemplo trébol blanco, cebadilla y raíras perennes, o nos podemos encontrar con trébol rojo, trébol blanco, lotus, corniculatus o lotus tenuis, cebadillas criolla y la festuca. Esta zona se caracteriza por presentar características edáficas que hacen que la alfalfa no tenga viabilidad, ya sea porque no expresan su potencial de producción o porque duran menos de 4 años, y es por ello que es reemplazado por esta leguminosa que es el trébol rojo. Aquí tenemos presentes diferentes fotografías de las diferentes especies mencionadas anteriormente para que las puedan reconocer. Estas pasturas de trébol rojo también presentan una variabilidad en lo que es el aporte de proteína y el aporte de energía metabolizable bajo las diferentes estaciones del año. Estas son tablas que ustedes tienen presentes desde el inicio de la cursada, en el cual es importante el conocimiento de no solamente los kilos de materia seca, sino también el aporte de los nutrientes para la evaluación y las formulaciones de mezcla. Aquí tenemos presente las cadenas de pastoreo de una pastura de trébol rojo, representado por dos colores diferentes. El color rojo representado el momento en el cual esta pastura de trébol rojo se utiliza en base al crecimiento cíclico que presenta el trébol rojo. Este crecimiento cíclico fue explicado con mayor detalle que en la alfalfa. Y lo que está representado en lo que es los colores verdes es el momento en el cual se utiliza en base a las gramíneas. Esta diferenciación es importante porque desde octubre hasta el mes de abril vamos a tener que observar al trébol rojo para definir el momento adecuado para el ingreso del pastoreo, que es comúnmente cuando tenemos un 10% de floración, y lo que es en color verde es importante porque el momento de ingresar a pastorear va a estar definido por la disponibilidad de materia seca por hectárea de las gramíneas que presentan esta mezcla que la mencionamos anteriormente. Aquí tenemos presente en la que es la gráfica inferior la dinámica de crecimiento normal que presentan estas pasturas de trébol rojo, en el cual podemos observar que se genera un bache invernal característico de todas las pasturas perennes, y a su vez esta pastura de trébol rojo presenta un bache estival o un bache de verano, producto de que también presenta reducciones de las tasas de crecimiento durante el verano. La producción, también hacemos una diferenciación de aquella pastura que se implantó
en el primer año, que produce aproximadamente 5.000 kilos de materia seca por hectárea por año, y las producciones de pasturas que ya se encuentran establecidas, es decir, de 2 o 3 años, su producción varía entre 9 a 12.000 kilos de materia seca por hectárea por año. Si nosotros tenemos que hacer una comparación de una pastura de alfalfa y una pastura de trébol rojo, por un lado, la diferencia es que las pasturas de alfalfa, la producción del verano es alta, comparada con la del trébol rojo, que disminuyen en esta estación del año, y a su vez la producción de las pasturas de trébol rojo a nivel anual es un poco menor comparadas con las pasturas de alfalfa. En esta zona este también se incorporan los verdeos de invierno para reducir ese bache forrajero en dicha estación, en el cual aquí tenemos dos variantes diferentes o más comunes de encontrarnos, que es por un lado la avena con las características que se mencionó anteriormente, y también tenemos presente el raigras anual, en el cual la cadena de pastoreo es del mes de mayo hasta el mes de septiembre y se caracterizan por tener un mejor aporte de proteína y un mejor aporte de energía metabolizable, que son los megacalorías por cada kilo de materia seca por cada kilo de materia seca. Este raigras anual, si lo tenemos que diferenciar con la avena, el primer pastoreo se realiza comúnmente a principios o mediados de mayo, comparado con la avena que era en abril, y se caracteriza por ser una especie mucho más exigentes en contenidos hídricos de precipitaciones comparado con lo que es la avena. Pero desde el punto de vista nutricional presenta características, sobre todo en proteína y en digestibilidad, un poco mejor comparado con lo que es la avena. Es decir, en la zona este hemos mencionado que la pastura perenne es base trébol rojo, los verdeos de invierno tenemos dos opciones diferentes, la avena y el raigras, y como vimos anteriormente, tenemos que las pasturas de trébol rojo también se genera una reducción en la tasa de crecimiento durante el verano. Es por ello necesario la incorporación de verdeos de verano para el pastoreo con la finalidad de reducir ese bache forrajero en el verano. Estos verdeos de verano tenemos tres opciones diferentes: la soja de pastoreo, el sorgo de pastoreo o el maíz de pastoreo. La soja de pastoreo y el sorgo de pastoreo se caracterizan por poder realizar entre 2, 3 o 4 cosechas a lo largo del periodo, y el maíz de pastoreo, al no rebrotar, se genera un único pastoreo. Aquí tenemos presente en los valores de establa que ustedes tienen presente, en los valores de proteína y los valores de energía metabolizable para cada uno de los recursos que vimos anteriormente. Es decir, en esta zona se tiene que diseñar o se tiene que planificar una pastura que es de base trébol rojo, pero a su vez se tiene que incorporar en las cadenas de pastoreo verdeos de invierno y verdeos de verano, el primero para poder reducir el bache forrajero en el invierno, y los verdeos de verano para poder reducir el bache forrajero en el verano generado por las pasturas de trébol rojo. Entonces, estas cadenas de pastoreo, en el cual nuestro objetivo es generar la producción máxima de forraje y lo más estable posible en las diferentes estaciones del año, consiste en articular y establecer diferentes cultivos de ciclos diferentes que se siembran para lograr esa producción más o menos constante a lo largo del tiempo, y para ello se articulan diferentes cultivos, como vimos anteriormente. Partimos con una fuerte base de pasturas implantadas, pasturas perennes, verdeos de invierno, y en el caso del este también tenemos que planificar los verdeos de verano para lograr esa producción estable de forraje a lo largo de las 4 estaciones del año. De esa manera tenemos en esta gráfica la dinámica de crecimiento, la oferta de forraje para la zona este, en el cual está representado con las líneas verdes la producción de las pasturas de trébol rojo, en lo que son la parte, las líneas rojas, lo de que es verdeo de invierno, y lo que es con la línea azul los verdeos de verano. De esa manera nosotros podemos lograr una oferta forrajera lo más estable posible a lo largo de las diferentes estaciones del año. A su vez, vemos que estos recursos forrajeros, tanto los cultivos perennes como los verdeos de invierno y los verdeos de verano, generan un aporte no solo de kilos de materia seca, sino también un aporte de diferentes nutrientes necesarios para poder cubrir los requerimientos de los animales. Vamos a desarrollar a continuación características generales de los valores nutricionales y del aporte diferencial
de cada uno de los recursos forrajeros a lo largo de las diferentes estaciones del año. Vamos a partir del análisis de lo que pasa en otoño e invierno, en el cual se incorporan las pasturas perennes y los verdeos de invierno. Estos cultivos se caracterizan por tener una baja o media oferta estacional, baja más relacionada a lo que es las pasturas perennes y media más relacionada a lo que son los verdeos de invierno, ya que sus tasas de crecimiento en las estaciones de otoño y de invierno son mayores comparadas a lo que son las pasturas perennes. Desde el punto de vista nutricional, estos cultivos se caracterizan por tener bajo contenido de hidratos de carbono solubles, bajo contenido de fibra, bajo contenido de minerales en el caso de las gramíneas, tenemos un alto valor proteico y de nitrógeno no proteico y tenemos un alto porcentaje de agua. Recuerden esto que en lo que ocurre en otoño y en invierno, los forrajes se caracterizan por tener un alto contenido de agua, importante porque nos puede afectar el consumo, como vamos a analizar un poco más adelante, y a partir de este conocimiento de la oferta que generan y de las características de esta oferta desde el punto de vista nutricional, es importante conocerlo para poder ver qué componentes debo incorporar en una suplementación para poder equilibrar la dieta y poder cubrir de manera más armónica o equilibrada nuestra oferta con la demanda de los animales. En primavera se generan las condiciones óptimas desde el punto de vista de la producción de pasto. Fíjense ustedes que la oferta estacional representa un 70% de la producción anual de pasto en dicha estación. Se caracteriza por tener un equilibrio debido a que desde el punto de vista nutricional, porque se caracterizan por tener un alto contenido de hidratos de carbono solubles, alto porcentaje de proteína de verdadera y un bajo porcentaje de nitrógeno no proteico. Se caracterizan por tener adecuado o bajo porcentaje de materia seca, un adecuado contenido de fibra y de minerales. Aquí tenemos que presentar o prestar atención en lo que es el riesgo de meteorismo generado por las leguminosas, sobre todo por la alfalfa y el trébol rojo. De manera resumida, en la primavera se genera una buena oferta de forraje y desde el punto de vista nutricional está bastante equilibrado comparado con las otras estaciones del año. En el verano, si analizamos los verdeos de verano, por ejemplo el sorgo o el maíz, tenemos mucha producción de pasto, alta oferta estacional, tenemos alto contenido de hidratos de carbono soluble, alto o adecuado porcentaje de materia seca, alto contenido de fibra y al tratarse de gramíneas de crecimiento de verano tenemos bajo porcentaje de proteína, alrededor de un 9, un 10, un 12% y bajo porcentaje de nitrógeno no proteico y también de minerales. Si lo comparamos el verdeo de verano de soja, tenemos también alta producción o altas tasas de crecimiento o alta oferta estacional, tenemos un alto contenido de proteína y a su vez al tratarse de una leguminosa tenemos altos aportes de minerales, principalmente magnesio y de calcio. Lo que hace referencia a la estación del verano, en las pasturas perennes base trébol rojo o de alfalfa, tenemos baja o media oferta estacional, tenemos menores contenidos de proteína y bajo nitrógeno no proteico comparados con las otras estaciones del año, otoño y primavera. Tenemos alto contenido de hidrato de carbono soluble, adecuado o alto porcentaje de materia seca, alto contenido de fibra y adecuado o bajo porcentaje de minerales según la presencia de leguminosas. De manera resumida, en el verano la oferta forrajera es buena para lo que son las pasturas de alfalfa y menor, como vimos anteriormente, para la pastura de trébol rojo. Al tratarse de leguminosa tenemos buen aporte de proteína, buen aporte de minerales y aquí nos juega como restrictivo el consumo el porcentaje de materia seca, como sí lo hace en el otoño y en el invierno. El objetivo es lograr cadenas de pastoreo estables a lo largo del año. Para ello vimos que se combinaban, en el caso del oeste de la provincia de Buenos Aires, pasturas perennes de alfalfa con verdeos de invierno, la avena. Y aquí tenemos presentado resúmenes de diferentes trabajos en el cual representan las ganancias de peso vivo o aumento diario de peso vivo en kilogramos que se pueden registrar en estas estaciones del año. Vean ustedes cómo de enero a marzo podemos tener aproximadamente 800 gramos por día de aumento diario de peso vivo. Ya en abril hasta mediados a fines de julio, las características de producción y las características nutritivas no presentaban algún tipo de desequilibrio, en el cual repercuten en el aumento diario de peso vivo. Y a partir de agosto, con el inicio de la primavera,
hasta diciembre vemos que las ganancias de peso vivo aumentan, producto de que las tasas de crecimiento aumentan y las características nutricionales mejoran comparadas con la estación, sobre todo de otoño y de invierno. Con lo que se relaciona al trébol rojo, aquí vemos que no solamente tenemos que tener pasturas perennes, sino también tenemos que tener presente verdeos de invierno y también tenemos que tener presente verdeos de veranos. De igual manera, vemos que durante enero y febrero-marzo, con estos recursos forrajeros, podemos lograr ganancias diarias de peso vivo de 800 gramos, disminuyen en lo que es el otoño hasta fines del invierno, en el cual veíamos que se reducía la oferta de forraje y también las características nutricionales presentaban desequilibrio, sobre todo por el bajo contenido de hidrato de carbono soluble, el porcentaje de proteína o el alto contenido de nitrógeno no proteico y el contenido de agua repercute en lo que son la performance animal. A partir de septiembre hasta diciembre vemos que la situación de ganancia de peso vivo se mejoran producto de ese equilibrio entre la oferta y la calidad del forraje. Bien, hasta el momento identificamos los distintos recursos forrajeros destinados a la invernada pastoril, diferenciándolo en lo que eran los recursos forrajeros para la zona oeste y para la zona este de la provincia de Buenos Aires. De manera de resumen, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires vimos que las pasturas perennes eran de alfalfas, que podían ser puras o mezcladas con otras gramíneas, y que se incorporaba un verdeo de invierno, en este caso la avena, para aumentar la oferta forrajera en dicha estación del año. En el caso de la zona este de la provincia de Buenos Aires, las pasturas eran de trébol rojo, se incorporaban verdeos de invierno que podían ser avena o ryegrass para aumentar la oferta en dicha estación del año y se incorporaban a su vez verdeos de verano para pastoreo que podía ser soja de pastoreo, sorgo de pastoreo o maíz de pastoreo cuya finalidad es aumentar la oferta forrajera en dicha estación del año. A su vez podemos identificar las cadenas de pastoreo para cada uno de esos recursos forrajeros, las tasas de crecimiento y el aporte nutricional de manera general para cada uno de ellos. A continuación vamos a ver que toda la información presentada anteriormente es importante conocerla y aplicarla para generar los balances forrajeros. Para poder elaborar el balance forrajero tenemos que conocer la oferta y dentro de lo que es la información de la oferta tenemos que conocer los recursos presentes, su superficie, la cadena de pastoreo, las tasas de crecimiento, el índice de cosecha y la digestibilidad para conocer las megacalorías por kilo de materia seca. Y en lo que es la demanda tenemos que conocer la demanda en materia seca y la demanda energética o en megacalorías. Bien, conociendo la oferta y conociendo la demanda, hacemos el balance forrajero. A continuación les voy a mostrar un ejemplo aplicado para el campo Don Joaquín de la Universidad de La Plata, en el cual fue generado este balance forrajero para el año 2019 y vamos a ver cómo a partir del conocimiento de los recursos forrajeros presentes, en el cual nos van a determinar una determinada oferta forrajera y la demanda de los animales, nos permitió adelantarnos o planificar el encierre en un periodo determinado de los animales para poder reducir la demanda y poder lograr ese equilibrio entre la oferta y la demanda. Este es el ejemplo del campo para el año 2019, en el cual se estaba generando el armado de la estructura forrajera para cubrir la demanda de la invernada producida en dicho campo. Para el año 2019 el campo tenía 10 hectáreas de pastura de segundo año, teníamos 8 hectáreas de pastura degradada que se utilizaban en marzo y en abril y teníamos 29 hectáreas de promociones de ryegrass en el cual en otros sitios se implantaron 8 hectáreas de verdeo de verano que en este caso fue soja de pastoreo. Teníamos que alimentar a 97 novillos o novillitos o terneros que se destetaron en marzo y la invernada duraba hasta el 1 de marzo para generar una invernada de 12 años. Nosotros partíamos con 97 terneros para trabajar, en el cual se hizo un balance forrajero desde el mes de marzo hasta el mes de febrero, representado en esta gráfica con el color naranja. Podemos observar aquí los resultados obtenidos. Aquí tenemos la evolución de los machos desde el mes de marzo hasta el 31 de febrero.
Estos resultados se obtuvieron gracias a la planificación generada a partir de la información brindada por el balance forrajero. Aquí vemos dos situaciones, una situación representada con el sistema 1 y el sistema 2. La situación del sistema 1 es el balance energético de los 97 animales y permanecían en pastoreo desde el mes de marzo hasta el mes de febrero. Y la situación 2 es el balance energético de los novillos, en el cual eran 97 desde el mes de marzo hasta el mes de octubre, y a partir de noviembre se generó un encierre de una parte de esos terneros para ser alimentados a granos, por lo cual ya no formaban parte de la demanda de pasto de la estructura forrajera mencionadas anteriormente. Esa decisión de encerrarlo el 1 de noviembre fue producto que a partir de dicho mes podemos observar que el balance forrajero era muy negativo, alrededor de un 50%. ¿Eso qué nos quería decir? Que si los animales seguían pastoreando los recursos forrajeros disponibles para ese mes, no era suficiente la cantidad de pasto generado por la estructura forrajera para poder cubrir la demanda del total de animales. Vemos que si la situación de que esos 97 terneros o novillitos seguían comiendo forraje, en el mes de diciembre teníamos un balance forrajero también negativo, más acentuado en el mes de enero y más acentuado en el mes de febrero. Eso a nosotros nos llevó desde el punto de vista de la planificación que a partir del mes de noviembre una parte de los novillos debían ser encerrados, suplementados 100% para poder cubrir sus requerimientos y así reducir la demanda de animales de pasto a partir del mes de noviembre. Vean ustedes que el resultado mejora un poco, ¿sí? Y están representados por las barras de color azul. Vemos que el balance forrajero en noviembre, producto de haber encerrado 35 novillos, generó una menor demanda y por ende el balance forrajero negativo generado en dicho mes era menor y estaba dentro del tolerable del más o menos 30%. En diciembre vemos que se nos genera un balance forrajero positivo, en enero comenzaban a percibirse balances negativos de alrededor de un 18% y en febrero la situación volvía a ser crítica, por lo cual nos volvió a meritar el encierre parcial de otro grupo de animales. Es decir, como mensaje, nosotros debemos conocer la oferta forrajera generada en mi campo, tengo que compararlo con la demanda para poder generar un balance negativo y un balance forrajero, y a partir de los valores negativos, valores positivos, yo tengo que tomar decisiones para poder administrar y poder generar el equilibrio entre la oferta y la demanda y así poder cubrir los requerimientos de los animales. Aquí les dejo presente diferentes evoluciones de peso. Vean ustedes cómo los animales entraban a pastorear en marzo y en abril en estas pasturas degradadas y vean ustedes cómo no provocó un aumento diario de peso vivo afectando la producción de este sistema y cómo a partir del mes de mayo, en donde comienzan a estar presentes los verdeos de invierno, en este caso las promociones de regras, se comienza a ver una evolución positiva del aumento diario de peso vivo. La carga animal utilizada fueron 2,6 animales por hectárea y el aumento diario de peso vivo de abril al 23 de enero fue de 600 gramos. En lo que es el aumento diario de peso vivo en las promociones de Raigras fue de 700 gramos y la producción de carne fue de 350 kilos por hectárea por año. Entonces, a partir de este balance forrajero me permite comparar la oferta forrajera útil con la demanda forrajera. En el saldo que se obtiene expresado en kilogramos de materia seca o en megacalorías por hectárea por mes puede presentar excesos o déficit que no deben tolerar el 30%. Y a partir de la información generada de este balance forrajero, yo puedo adelantarme y percibir si en un determinado momento se me genera un déficit forrajero de una magnitud muy grande que me haga incorporar algún tipo de decisión, ya que la oferta generada no me permite cubrir la demanda de mi rodeo o de mi tropa de novillos. Vamos a abordar a continuación todo el capítulo de la utilización de los recursos forrajeros, en el cual vamos a ver que cuando hablamos de la utilización vamos a poner la lupa o el análisis en lo respectivo al recurso forrajero y también a lo relacionado con el animal, principalmente cuando hablamos del animal
lo vamos a relacionar con el consumo del mismo. Es decir, vamos a incorporar una utilización de los recursos forrajeros con la finalidad de cuidar el recurso forrajero y a su vez de lograr que el consumo de los animales no se vea afectado. De modo tal, estos van a poder cubrir sus requerimientos. Cuando hablamos de los recursos forrajeros, de la utilización de los recursos forrajeros, estamos hablando de cultivos implantados, ya sean anuales o ya sean perennes, y el método de pastoreo que se debe implementar es el pastoreo rotativo. Y cuando hablamos de pastoreo rotativo, presentan 4 ejes importantes a tener en cuenta para implementarlo de manera correcta. Tenemos que definir un momento adecuado para ingresar a pastorear nuestros cultivos. Tenemos que definir cuánto tiempo van a permanecer los animales en una determinada parcela. Vamos a definir la intensidad de pastoreo, es decir, hasta qué altura los animales van a pastorear. Y a su vez tenemos que definir la frecuencia de pastoreo o el tiempo de descanso, es decir, yo termino de pastorear una parcela, cuánto tiempo tiene que pasar para que los animales vuelvan a pastorear esa parcela. Bien, vamos a comenzar a describir el momento de ingresar a pastorear, en este caso verdeos de inviernos o pasturas perennes de gramíneas, en el cual los verdeos de inviernos deben tener una disponibilidad de 1.200 a 1.000 kilogramos de materia seca por hectárea, y en el caso de pasturas perennes de gramíneas, entre 2.000 a 2.200 kilogramos de materia seca por hectárea de disponibilidad. El porqué de cada una de estas disponibilidades está explicado por la curva o de evolución del rendimiento de las gramíneas. Vemos que luego de un pastoreo, estas gramíneas pasan por un periodo de rebrote. Culminado este periodo, comienza un crecimiento exponencial de la pastura. Pero llega un momento, representado por la letra E, en el cual, a medida que va pasando el tiempo, vemos que el crecimiento de los órganos verdes comienza a ser cada vez menor hasta llegar a una situación constante y comienza a acumularse material muerto en las gramíneas. El momento de ingreso a pastorear es ese momento de equilibrio en el cual comienza la senescencia de las hojas, representados por la disponibilidad de 1.200 a 1.500 kilogramos de materia seca por hectárea en los verdeos de invierno y de 2.000 a 2.200 kilogramos de materia seca por hectárea en las pasturas perennes. Aquí les representamos algunas fotografías en el cual representan los momentos de ingresar a pastorear las gramíneas y luego nos vamos a analizar específicamente en el caso de las leguminosas como la alfalfa y el trébol rojo. En la figura de la izquierda, en la parte superior, observamos 3 situaciones de una pastura. Una foto representada en la izquierda, en el cual es el momento del rebrote. Una fotografía central, que es el momento adecuado para ingresar a pastorear las pasturas de base gramínea, en el cual observamos una gran foliosidad de color verde y no vemos material muerto. Y una situación representada a la derecha, en donde tenemos una mayor disponibilidad, pero con un alto contenido de material muerto en pie. Esta fotografías representan diferentes situaciones. Vemos que la fotografía en el rebrote tenemos poca disponibilidad pero muy buena calidad nutricional. Vemos una situación de la fotografía del medio en el cual se alcanza un equilibrio entre la disponibilidad de pasto y la calidad, y la fotografía a la derecha se representa con la máxima disponibilidad pero con la menor calidad nutricional. En la fotografía en la parte inferior son cultivos de avena, en el cual recordarán ustedes que la disponibilidad para ingresar a pastorear era entre 1.200 a 1.500 kilogramos de materia seca por hectárea. Un indicador en el cual nos representa un poco la disponibilidad es cuando el entresurco sembrado comienza a taparse, y aquí observamos en la parte de la derecha una avena en el cual presenta 2 situaciones de disponibilidad. Una situación en la cual el entresurco se tapó con una disponibilidad de pasto de 1.300 kilogramos de materia seca por hectárea, y vemos que en la parte de la derecha los entresurcos todavía están descubiertos y aquí la disponibilidad alcanzada está inferior a la disponibilidad óptima para ingresar a pastorear, en este caso 800 kilogramos de materia seca por hectárea. Esta referencia de disponibilidad es el momento para ingresar a pastorear las pasturas o los verdeos que tienen a las gramíneas como parte de las plantas en las pasturas. En el caso de la alfalfa y el trébol rojo, vimos que estas especies presentaban crecimiento cíclico. Este crecimiento cíclico consistía en pasar por diferentes estados fenológicos
en el cual una vez culminado ese estado fenológico volvía a repetirse el inicial. En este caso teníamos una elongación de los entrenudos, teníamos un estado de situación de prebotón floral, una situación de botón floral y un estado de floración. En este caso las pasturas de trébol rojo o de alfalfa se utilizan cuando tenemos 10% de floración o cuando estamos en situación de botón floral. Ese es el momento en donde se alcanza un equilibrio entre la cantidad y la calidad del forraje. Vemos aquí una foto de la gramínea en el cual podemos observar que el momento de ingreso es cuando ocurre o cuando se comienza a visibilizar la senescencia de las hojas. Ese es el momento adecuado para ingresar a pastorear y garantizar así que el bocado que va a consumir el animal está constituido principalmente por hojas verdes, en el cual está relacionado con la mejor calidad de la pastura. Otra de las cuestiones que tenemos que planificar a la hora de implementar un correcto pastoreo rotativo es la intensidad de pastoreo, es decir, la altura de las plantas en la parcela en el cual se está pastoreando que deben tener para generar el movimiento hacia otra parcela de nuestra tropa de novillo. Vemos que la intensidad de pastoreo de manera general es siempre de aproximadamente entre 8 a 10 centímetros. Bajo esa altura nosotros estamos garantizando, por un lado, que las plantas tengan hojas para generar actividad fotosintética y así favorecer su rebrote. Y ese rebrote, al dejar esa área foliar remanente, es mucho más rápido comparado a una situación donde la intensidad de pastoreo es mayor, como por ejemplo remover el 80% del forraje presente, la altura que se deja es de aproximadamente entre 4 a 5 centímetros y eso genera un retraso en el rebrote de las plantas para alcanzar el momento adecuado como vimos anteriormente. A su vez también hay que relacionarlo con el consumo de los animales, en el cual las intensidades mayores de pastoreo generan un efecto contraproducente en el consumo de los animales comparado a una situación de dejar esos 8 a 10 centímetros como vamos a ver en las filminas posteriores. Otra de las variables es el tiempo de permanencia, es decir, cuánto tiempo los animales van a permanecer en una misma parcela, en el cual lo aconsejable es que los animales no permanezcan más de 5 días en una misma parcela para evitar que ellos generen el consumo del rebrote de las plantas que habían sido pastoreados previamente en esa parcela. Si nosotros garantizamos de que el tiempo de permanencia sea menor a 5 días, estamos protegiendo a que las plantas que han sido pastoreadas previamente sean nuevamente pastoreadas por los animales, de modo tal que estas se van a ver perjudicadas a través de que han invertido energía para poder iniciar su rebrote. De manera adecuada, para un manejo mucho más intensivo y un mejor aprovechamiento del forraje, las parcelas diarias presentan mejores resultados comparados con las parcelas de 5 días. Si la situación de la mano de obra es restrictiva, tenemos que tener en cuenta que deberíamos armar parcelas que no superen los 5 días de permanencia para evitar el consumo de los rebrotes de las plantas. Y por último, tenemos que diseñar la frecuencia de pastoreo o el tiempo de descanso, que hace referencia a que una parcela se pastorea en determinado día, los animales se retirarán, cuánto tiempo va a estar descansando para ser pastoreada nuevamente, es decir, cuando se haya alcanzado ese momento oportuno que vimos anteriormente. En el caso de las pasturas base alfalfa, es decir, alfalfa con mezclas de gramíneas, en el cual recordarán ustedes que la cadena de pastoreo era durante todo el año, la frecuencia de pastoreo en el otoño es cada 45 días, en el invierno cada 60-70 días, en primavera cada 30 días y en el verano cada 45-50 días. En el caso del crecimiento de la alfalfa, se va a utilizar cuando tenemos un 10% de floración o cuando tenemos una altura de 5 centímetros de la nueva onda, es decir, la nueva onda de crecimiento o los nuevos brotes de crecimiento de la especie. En el caso del invierno, habíamos visto que se utilizaba en base a la gramínea y esta se va a utilizar en base a esa disponibilidad de 2.000 a 2.200 kilogramos de materia seca. En el caso del trébol rojo ocurre lo mismo, en otoño es cada 45 días, en invierno 60-70 días, en primavera 30 y en el verano es cada 50 a 60 días. Recuerden ustedes que la dinámica de crecimiento del trébol rojo en el verano era menor.
Y de vuelta, en el caso de la cadena de pastoreo sea utilizada en base al trébol rojo, se va a utilizar en base al 10% de floración o los 5 centímetros de la nueva onda, y en el caso cuando se utilice en base a las gramíneas, de abril hasta octubre, va a ser en base a la disponibilidad de las gramíneas, esos 2.000 a 2.200 kilogramos de materia seca. En el caso de los verdeos de invierno, durante el invierno se utilizan cada 45 o 60 días y en primavera cada 30 días, y los verdeos de verano como sorgo y soja cada 30 o 35 días. En el caso de estos verdeos de verano se utilizan cuando tienen una altura del forraje de aproximadamente 45 a 50 centímetros. Recuerden ustedes que una vez que los animales dejan la parcela y ingresan a otra, queda un remanente de 5 a 10 centímetros, en el cual ese remanente de 5 a 10 centímetros, un 25% es un stock de pasto que se debe contabilizar para armar la frecuencia de pastoreo. Esta situación lo vamos a profundizar en el práctico, pero recuerden de que ese remanente que queda en la parcela anterior, hay una parte que es útil que se contabiliza para diseñar la frecuencia de pastoreo en las pasturas de base gramínea o en los verdeos de invierno. Bien, vamos a iniciar con la última parte de la clase, que hace referencia a las variables o los factores nutricionales y no nutricionales que pueden influir en el consumo de los animales. Recuerden ustedes que nosotros diseñamos que un determinado animal consume un determinado porcentaje de su peso vivo, pero existen diferentes variables que pueden influir en que ese consumo sea alcanzado o no. Esas variables se dividen en estos dos grandes grupos, factores no nutricionales y factores no nutricionales. Vamos a analizar un poco este gráfico, en el cual tiene dos ejes, uno que hace referencia al consumo del animal expresado en materia seca por animal por día, y en el eje de la sequía hace referencia un poco a la disponibilidad de kilogramos de materia seca. Si nosotros utilizamos una carga de referencia determinada, vemos que se genera un punto en el cual hacia la izquierda hay situaciones de los factores no nutricionales que influyen en el consumo de los animales, en el cual si se da esa situación hay que suplementar con kilogramos de materia seca para alcanzar las disponibilidades de materia seca y así garantizar el consumo de los animales, pero llega un punto hacia la derecha en donde la disponibilidad de pasto no es un factor que limite el consumo, sino que comienzan a influir variables nutricionales como por ejemplo el contenido de agua, el contenido de proteína, en el cual en el caso de que esa situación se dé, se suplementa con el fin de equilibrar la dieta y poder garantizar que el consumo de los animales sea alcanzado. Es decir, los factores no nutricionales están más relacionados con la disponibilidad de pasto y los factores nutricionales están relacionados principalmente con el contenido de agua o el porcentaje de materia seca que presentan los recursos forrajeros, y hay situaciones en donde el porcentaje de proteína puede ser alguna limitante en el consumo y se debe diseñar la suplementación para poder cubrir los requerimientos de los animales y así alcanzar los objetivos de producción. Cuando hablamos de consumo, tenemos que tener en cuenta que hablamos de tres variables diferentes, o se mide bajo tres variables diferentes. Por un lado, el peso del bocado, es decir, cuántos gramos de pasto tiene el bocado de nuestro animal. La tasa de bocado, que es el número de bocado que da el animal por minuto. Y el tiempo de pastoreo, que es cuánto tiempo a lo largo del día el animal pastorea. Dentro de estas tres variables, nosotros podemos influir fuertemente en el peso del bocado. Y vamos a ver que ese peso del bocado está relacionado con algunas variables que vamos a analizar con mayor profundidad a continuación. Vamos a empezar con los factores no nutricionales, en donde uno de los factores más importantes que nosotros podemos administrar y planificar es la disponibilidad de pasto. Como vimos anteriormente, esta disponibilidad de pasto variaba entre 1.200 a 1.500 para los verdeos de invierno y entre 2.000 a 2.200 kilogramos de materia seca para las pasturas perennes. Esa disponibilidad es una cuestión que nosotros planificamos y decidimos en el momento oportuno para ingresar a pastorear un determinado recurso forrajero. Pero tenemos que tener en cuenta que esta disponibilidad va a estar relacionada con el consumo de los animales. Si la disponibilidad es menor a los valores mencionados, vamos a ver que vamos a repercutir en el peso del bocado, que es la variable de consumo que, como les dije anteriormente, nosotros podíamos influir. Y por otro lado, la estructura de la planta también puede influir en
que puede influir en alcanzar o no el consumo de los animales. Aquí tenemos presente una fotografía de una gramínea comúnmente, la estructura de una gramínea que puede ser una avena, en el cual podemos observar dos horizontes diferentes. Un horizonte inferior en donde vemos una mayor densidad de pasto y un horizonte superior en donde la densidad de pasto es menor. Vemos que el animal en cada uno de los eventos del pastoreo remueve el 50% de la altura presente en el mismo. En este caso tenemos un recurso que tiene 50 centímetros de altura. Cuando pastorea, el animal va a consumir los 25 centímetros de la parte superior. Si tiene 40 centímetros de altura, va a remover 20 centímetros. Si tiene 20 centímetros de altura, va a remover 10. Y si tiene 10 centímetros de altura, va a remover 5. Vimos en la foto anterior de que esta estructura de planta tenía dos horizontes diferentes, un horizonte superior que era menos denso y un horizonte inferior que era mucho más denso. A medida que sometemos al animal a enfrentarse a ese horizonte más denso de pasto, genera que el bocado o la cantidad de pasto que va a poder remover en cada uno de sus bocados va a ser menor. Es por eso que el consumo está relacionado con el peso, el número de bocado por minuto y la tasa de bocado, en donde la disponibilidad es uno de los factores que va a influir principalmente en lo que es el peso del bocado. Aquí tenemos presente la misma gráfica anterior en el cual hace una representación de tres situaciones, una parte superior menos densa, una situación intermedia donde la densidad aumenta y una densidad en la parte inferior donde la densidad es mucho menor. Vemos que a medida que que el animal se tiene que enfrentar a las situaciones de mayor densidad, el peso del bocado es menor y por lo tanto su consumo también va a ser menor. Dentro de los factores no nutricionales, el contenido de agua es lo que comúnmente se presenta en el forraje, sobre todo en las estaciones de otoño y de invierno, donde el porcentaje de materia seca es bajo. Y vemos que cuando tenemos situaciones de porcentaje de materia seca entre el 15 y el 18% menores, afecta el consumo de nuestros animales debido a que se genera un llenado ruminal por el alto contenido de agua que presenta el recurso forrajero. También dentro de los factores nutricionales que afectan el consumo es el contenido de barro, tierras, heces y orina, en el cual el animal cuando se enfrenta a esta situación no lo pastorea. Aquí tenemos presentes fotografías en el cual podemos observar un manchón muy verde del forraje y esa situación de mayor altura, mayor disponibilidad y mayor verdor se da principalmente a que el animal cuando vuelve a pastorear esta parcela no lo va a consumir, es decir, lo va a rechazar y a su vez seguramente esta situación tuvo una situación de orina o de bosteo en el cual generó un aporte de nutrientes. Entonces, dentro de los factores nutricionales, el contenido de agua es uno de los que comúnmente está presente en los sistemas de invernada, sobre todo en el otoño y en el invierno, que como habíamos visto, estos forrajes tenían un alto contenido de agua o un bajo porcentaje de materia seca. Bien, entonces, de manera de resumen, hemos visto a lo largo de este teórico los distintos recursos forrajeros que se utilizan en la invernada. Para ello dividimos la provincia de Buenos Aires en dos grandes zonas, una zona en el oeste y una zona en el este, en el cual vimos los distintos recursos forrajeros típicos en cada una de ellas. Describimos su cadena de pastoreo, describimos su dinámica de crecimiento o las tasas de crecimiento, evaluamos los rendimientos de producción de kilos de pasto en el año, en su primer año de implantación y en los años de establecimiento de las pasturas, y a su vez también evaluamos la calidad nutritiva desde el punto de vista de la energía y desde el punto de vista de la proteína. Luego vimos de manera general cómo iba variando la calidad de estos distintos recursos forrajeros en las distintas estaciones del año, para luego enfocarnos en lo que es el balance forrajero, que es la herramienta en la cual a nosotros nos permite comparar si la oferta de pasto puede cubrir la demanda y a partir de analizar esa comparación nos permite deducir si la oferta de forraje puede cubrir la demanda bajo los distintos meses del año en el cual nos toca trabajar. Luego nos enfocamos en lo que es la parte de utilización del pastoreo rotativo con sus 4 ejes o parámetros a evaluar: el momento del pastoreo, el tiempo de permanencia, la intensidad de pastoreo y la frecuencia de pastoreo.
En lo que era el momento de pastoreo hicimos una diferenciación si se trataban de gramíneas o si se trataban de leguminosas, que en el caso de la gramínea la decisión era la disponibilidad de pasto y en el caso de la leguminosa era en base al estado fenológico, que era cuando alcanzábamos la situación de botón floral o 10% floración, en el cual hace coincidente que la nueva onda de crecimiento tenía 5 centímetros de altura. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con la parte práctica en la cual vamos a desarrollar algún análisis en particular de las variables analizadas anteriormente. Muchas gracias.